Hermanos, ¿cómo están? Es cierto, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios es un Dios de vivos. Y la Biblia dice, y los vivos, esos son los que darán alabanza al Señor. Así que tomar un tiempo para celebrar el nombre de Dios es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar con ustedes el día viernes. Les doy la mano a los que estuvieron el viernes aquí. Gracias por estar de nuevo. Y hoy, en un ratito, porque mi esposa se encuentra predicando en una congregación en Ecatepec, de ahí la van a traer directo para que nos encontremos para acá, a ver si alcanzamos la segunda reunión juntos. Pero es un honor para nosotros estar en una iglesia tan hermosa. Tienen una iglesia preciosa. ¿Cuántos les gusta su iglesia? ¿Verdad que sí? Y por supuesto, todo lo que Dios nos ha permitido y les ha permitido lograr y alcanzar comienza con el sueño en el corazón de alguien. Y ese sueño que Dios deposita, se deposita en personas que tengan el arrojo, las agallas, la valentía de servir a Dios, pase lo que pase el resto de su vida. No cualquiera se avienta un paquete de este tamaño. Y esos son sus pastores. Así que de verdad denle gracias a Dios por los pastores que Dios les ha dado. Gracias, pastores queridos. Y bueno, ¿les parece si mientras estamos de pie y aprovechando que es una buena mañana, leemos la escritura un momento y después compartimos la palabra de Dios todos juntos? Después ya seguiremos con el resto del día. Amén. Muy bien, abra la escritura conmigo en 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Esta es una historia muy particular porque es conocida justamente porque parece una historia un poco triste, pero en realidad tiene mucho material del cual nosotros podemos aprender todos juntos. Y creo que hoy es un día particularmente valioso e importante para aprender sobre esta parte de la Escritura. 1 Samuel 22, 1 y 2. ¿Lo tienen? Muy bien, si no va a estar ahí en el tumbaburros, o sea, atrás de mí en la pantalla. Yéndose luego David de allí, diga conmigo, yéndose de ahí. Huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los endeudados, todo el que se hallaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Padre, dale esta palabra sentido para nosotros, Señor, y permite que sea útil para nuestro crecimiento, nuestra madurez, para entender, Señor, por qué nos has traído hasta este lugar en esta mañana y todos podamos beber, abrevar, comer, alimentarnos de tu palabra y no salir iguales en este día, en el nombre de Jesús. Ore conmigo, Señor Jesús, dame un oído para oír, un corazón para percibir y un espíritu para discernir. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor, si es tan amable. Me asombra siempre sobremanera la forma en la que ciertas historias nos permiten conocer y desentrañar principios de Dios que son útiles para nuestra vida diaria. Así que hagamos que esta historia se convierta en principios, porque encierra principios que deben de ser posible de aplicar de manera práctica para todos nosotros. Una de las cosas que hace de la Biblia un libro perfecto es que, aunque es una sola predicación, se convierte en trajes a la medida para cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros aprende algo y alguna parte en particular de este mensaje va a ser significativa y va a ser especial y específica y van a poder decir, si pudieran platicar al rato cuando están desayunando o después cuando se vean y pudieran platicar sobre lo que hoy
aprendimos o a lo que estuvimos expuestos, cada uno de nosotros diría algo diferente sobre esta parte fue la que a mí me tocó y con esta parte fue con la que Dios hizo algo en mi vida en esta reunión. Aunque fue una misma predicación, esta poderosa capacidad de poder tejer un traje a la medida y crear un mensaje específico para cada uno de nosotros solo nos hace saber que servimos a un Dios que nos conoce de manera muy individual y nos va a hablar de manera muy personal en esta mañana. Y esta es una de estas grandes historias que me parecen significativas, porque aunque empieza al revés y de una manera negativa, termina revirtiéndose, y esto me gusta, porque nuestro Dios es un Dios al que le gusta revertir las historias. Diga conmigo, revertir las historias. Esta es una historia que comenzó bien, en un palacio, terminó en una cueva, pero ahí no acabó toda la historia. Dios hizo lo que tenía que hacer para revertir la historia y que los que estaban en una cueva terminaran en un palacio. Algunas cosas en nuestras historias comenzaron bien y terminaron no tan bien como quisiéramos, pero el Dios al que amamos es listo y es capaz y tiene el poder de revertir tu historia y de llevarte de regreso hacia el lugar donde realmente deberías haber estado desde el principio. Amo servir a un Dios que tiene el poder de revertir las historias. Yo no sé cuántos de ustedes pueden dar gracias a Dios por eso. Amo servir a un Dios que tiene la capacidad de tomar tu historia y sin importar si está en una cueva o en una caverna, termines reinando en el lugar donde tenías que reinar. Nuestro Dios es especialista en revertir historias. Si llegaste hoy, este día, con una mala historia, sea que esa historia sea la historia de tu vida, o sea simplemente una historia que apenas sucedió o circunstancia en la que te encontraste en la semana pasada, recuerda esto, a Dios nunca le gusta terminar con el marcador en contra, siempre va a terminar con el marcador a favor. Cuando la gente dijo y cuando Satanás dijo, está muerto, Dios dijo, voy a revertir esa historia. Cristo resucitó de entre los muertos. Diga conmigo, Dios puede revertir una historia. Una vez más, Dios puede revertir una historia. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cuántos tenemos historias que quisiéramos regresar? Quizá no podemos regresar al pasado, no podemos cambiar el pasado y no podemos evitar la época de nuestras vidas de las cuevas, pero podemos revertir la historia si seguimos principios básicos de los cuales voy a hablar, solo de 3 en esta mañana, 3 principios que están explicados con magistral sabiduría, inspirados por el Espíritu Santo para nosotros. Primero, nos damos cuenta que llegan personas con una historia difícil, endeudados, afligidos y amargados. Diga conmigo, endeudados, afligidos y amargados. Es la peor combinación que puede tener una persona en la vida, ¿o no? Es la peor combinación que puede tener una persona en la vida. Cada una de ellas está conectada una con otra, pero un rey que todavía no había sido coronado, el rey David, iba a tomar esa cueva y la iba a convertir en un hogar. La iba a convertir en una familia, iba a tomar ese grupo de personas y los iba a convertir en un ejército poderoso, temido. Eran 400 hombres, dice la Escritura. También había mujeres y niños, por supuesto, pero dice la Escritura que había 400 hombres que habían cambiado su manera de pensar y su manera de vivir y su manera de actuar, que le habían dado a esa cueva una fama de que ese grupo de personas podía no ser el ejército más grande, pero puede ser el ejército más temido. Podía ser el ejército, no el más grande, pero podía ser un ejército victorioso. Puede que tú no tengas todos los elementos en la vida, pero eso no significa que Dios no pueda y no haya pensado que tengas todo para triunfar en el día a día. Así que la Escritura dice que David los tomó y los hizo un ejército poderoso, pero al mismo tiempo dentro de la cueva se entretejió un aroma y un ambiente de hogar y de familia. Dentro de la cueva David construyó un hogar y fuera de la cueva, afuera, se convirtieron en un ejército. Esto es exactamente un
una muy buena radiografía de la iglesia de Jesucristo. Aquí adentro, entre nosotros, somos una familia, pero cuando salimos somos un ejército de Dios. Aquí adentro somos un hogar y nos amamos y tenemos un trato entre nosotros y una calidez, porque entendemos que somos personas como los que llegaron ahí, con distintas afectaciones y daños y defectos y conflictos en nuestras vidas. Pero cuando salimos de aquí, no solo somos la familia de Dios, por dentro somos cálidos y tiernos y nos amamos y nos cuidamos, pero afuera somos feroces. Aquí somos ovejas, pero allá somos leones. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios, pero también es el león de la tribu de Judá. Tiene esta dicotomía, tiene esta dualidad que no choca, sino que se complementa. Por dentro es tierno con los hombres y las mujeres y los niños, y puede tomar a alguien leproso o a una prostituta y mostrar el amor que les tiene, pero hacia afuera puede demostrar que su voz y su autoridad puede deshacer las obras del diablo. Somos una familia aquí adentro, somos el rebaño de Dios, pero allá afuera somos leones y un ejército temido por parte del enemigo. ¿Cómo se logra que alguien absorba y viva esta naturaleza? Era exactamente igual que los escudos de los grandes soldados. Los escudos eran hechos así, tenían piel, tenían la piel de las ovejas por la parte interior de los escudos para que fuera suave al interior, pero por fuera era metal resistente y sólido para la pelea. Así es como los hombres deberíamos de ser también en nuestra naturaleza, por dentro dulces, tiernos, amables con el amor de Dios, y por fuera suficientemente fuertes y resistentes para enfrentar cualquier obra del enemigo sin tener miedo. Esto fue lo que el rey construyó en aquella cueva. Pero para empezar debemos contemplar qué es lo que sucede. ¿Qué pasa para que 400 hombres con sus familias prefieran vivir en una cueva que en una ciudad? Algo tuvo que suceder para que 400 personas prefieran abandonar sus casas e irse a vivir a una cueva y consideren que una cueva es mejor que una casa, o como David, que dice la Escritura, como lo leímos, yéndose luego David de allí, y David decidió abandonar un palacio para vivir en una cueva. Esto es la primera cosa que tenemos que poner en la mesa. ¿Cómo es que un grupo de personas tan grande lleva a cabo un éxodo de una ciudad? Eso significa, todos lo sabemos porque lo hemos leído en la historia, que Saúl no fue el mejor rey de todos los reyes, que Saúl tuvo una historia particular de la cual hacia el final concluiremos, pero la forma en la que Saúl decidió reinar, la forma a lo que Saúl le dio más importancia, a lo que predominó en el reino mientras Saúl era rey, provocó un éxodo de un grupo de personas que prefirieron vivir en una cueva. Piensen ustedes, ¿cómo tendrían que estar las cosas para que tú prefieras dejar la casa donde vives e irte a vivir en una cueva? Y digas, prefiero la cueva que la casa donde estaba. Por supuesto, no estoy pensando en las suegras ni nada por el estilo, pero ¿qué tiene que estar pasando en una ciudad? ¿Qué tiene que estar sucediendo en un lugar para que alguien decida elegir por encima de la casa que ha construido una cueva? ¿Qué tiene que suceder ahí? Bueno, cuando lo que predomina no es del cielo, dígalo conmigo, cuando lo que predomina no es del cielo, los hogares se convierten en cuevas. Sí, cuando en una casa, cuando en un lugar, en una sociedad, en una nación,
los éxodos comienzan a hacerlo, es porque está predominando algo en un lugar. Y si no, simplemente hablemos de migración por un momento. La migración es un ejemplo práctico de algo que ya vimos pasar con Saúl. Tenemos entonces un montón de personas que se suben en botes y en lanchas. Muchos de ellos llegan muertos o ahogados, y otros apenas llegan y se suben en balsas o en barcas hechas con lonas y con los elementos que sus recursos le permiten tener, y se montan 40 o 50 personas en una balsa que con trabajo se sostiene para atravesar mares completos para llegar de Cuba a los Estados Unidos, o en la zona de África, o en la zona de los árabes, donde la gente tiene que salir. O simplemente volteemos un poco más hacia abajo de nuestro continente, la cantidad de haitianos o la cantidad de personas que tienen que dejar un lugar para ir a buscar un mejor lugar para vivir. Es justamente porque lo que está predominando en ciertos lugares no es el cielo, y entonces la nación, en vez de ser un hogar, se convierte en una cueva, y la gente quiere salir de un lugar así. Cuando estos hombres llegaron, David observó 3 problemas mayores: afligidos, dígalo, afligidos, endeudados y amargados. Estas 3 cosas no son los únicos problemas que traían, por supuesto que no. Si solo tienes 3 problemas en tu vida, te está yendo bien. Por supuesto que no son los únicos problemas que estas personas tienen, pero eso significa que el Espíritu Santo quería resaltar 3 problemas mayores que encierran el resto de casi todos los problemas que tienen los seres humanos en su caminar. Eso convierte a esta predicación y a este mensaje en un asunto muy valioso que vale bien la pena atender con cuidado, porque en esa cueva Dios trató con los 3 principales problemas de los seres humanos, de los cuales se derivan y emergen el resto de todos sus problemas. Significa que Dios no quería solo parchar ciertas cosas, Dios quería revertir la historia para siempre. Así que Dios no quiere solamente poner un pequeño parche en tu situación hoy, y que hoy salgas pues solo sintiéndote un poco mejor, pero a vivir la misma situación. No, Dios quiere revertir tu historia desde la raíz, y quiere que tu historia cambie desde lo más dentro de ti, para que nunca más vuelvas a estar en una cueva. Y entonces la Biblia nos deja plasmados 3 elementos básicos encerrados en estas 3 problemáticas, que son con las que quiero trabajar en esta mañana con ustedes, y que creo que va a ser de una gran bendición para todos nosotros. Todos los problemas de nuestra sociedad están encerrados en estos 3. Todos los problemas que están en tu casa están encerrados en estos 3. Todos los problemas que tienen tus familiares están encerrados en estos 3. Todos los problemas que hay en un trabajo están encerrados en estos 3. Todos los problemas que van a tener tus hijos están encerrados en estos 3. Todos los problemas matrimoniales están encerrados en estos 3. Todos los problemas de todo tu futuro están encerrados en estos 3. Si logramos saber qué hacer con estos 3, nos va a ir muy bien. ¿Están listos? Diga conmigo: endeudados. Aleluya. No, este es un asunto interesante, porque el tema de estar endeudado es un tema de fondo. El problema no es deber dinero. La estadística nos dice, alguna vez se los dije aquí posiblemente, que la gente que estudia las sociedades descubrió que si se tomara el dinero de todos los millonarios que hay en el planeta Tierra y se le repartiera a todos los habitantes del mundo por igual, en 4 años, las estadísticas dicen que 4 años los pobres volverían a ser pobres y los ricos volverían a ser ricos. Entonces no es un tema de tener dinero, era un tema de mentalidad. Diga conmigo: mentalidad. Lo más fuerte que pueda. Mentalidad. Otra vez diga: mentalidad.
tú puedes comprender que la diferencia muchas veces entre un pobre y un rico no es la prosperidad, es la mentalidad. La gente quiere tener prosperidad sin tener mentalidad. La gente quiere alcanzar la prosperidad sin el ejercicio de cambiar su mentalidad primero. Eso lo enseña la Escritura desde mucho tiempo atrás. Y por eso cuando nosotros vemos a una persona rica, por ejemplo, que le está yendo súper bien o decimos, no, pues lo que pasa, si somos pobres decimos, no, lo que pasa es que seguramente es hijo de papi, o seguramente se lo heredaron, o seguramente hizo tranzas. Nuestra mentalidad nos impide crecer. La diferencia muchas veces la vamos a ver plasmada en la tierra, aquí, dentro de nosotros. Por eso van a surgir de repente ciertos roces. Si tú pones a servir en la misma área de servicio a una persona que tiene una mentalidad de pararse temprano, de ser disciplinado, de terminar el trabajo, de dejar las cosas completas, de dejar las cosas limpias, con una persona que está en la misma área de servicio, pero que tiene la costumbre y la mentalidad de llegar tarde, de dejar las cosas a medias, de no terminar lo que empieza, ¿creen que van a chocar tarde o temprano? Por supuesto que van a... ¿Qué es lo que está chocando? ¿Es su corazón? No, ¿es su qué? Su mentalidad, ¿no? Y entonces no es lo mismo si una persona no ha tenido quizá toda la abundancia que quisiera tener en la vida y se acerca con una persona rica, en vez de decirle dame o préstame, debería decirle enséñame. Aleluya. Y de repente te das cuenta que hay un hermano en la iglesia que tiene algo de dinero. Y le dices, pues ¿por qué no le piden al hermano? ¿Por qué no le pides al hermano? El hermano, Evas, no le pidas dinero, pídele que te enseñe cómo llegó ahí. Aleluya. Yo tengo un amigo que es pastor en una iglesia, pero es empresario, muy próspero, muy próspero. Y llegó a servir a la iglesia un chico de Nesa que se convirtió a Cristo con nosotros y lo mandamos a esa iglesia. Y cuando llegamos a esa iglesia, él manejaba un taxi en el Estado de México, allá en Nesa. Cuando llegó, lo primero que le dijo el pastor, que es empresario, lo primero que le dijo es, ¿ahorras? ¿Con qué estaba chocando? ¿Con su qué? Y él dijo, no, pues ¿cómo voy a ahorrar si soy taxista? Y él le dijo, ¿quién te dijo que los taxistas no pueden ahorrar? Le dijo, tú estás aquí para aprender algo que cambie tu vida. Y ustedes están aquí para aprender algo que cambie su vida. ¿Qué fue lo que sucedió con este taxista? Se los voy a contar unos minutos más adelante. ¿Cuántos quieren saber el final de la historia? Levante la mano. Chismosos. Entonces... El primer problema de los seres humanos es la toma de decisiones. Diga conmigo, tomar decisiones correctas. Lo más fuerte que pueda. Escuche lo que voy a decirle. Si tomas una decisión correcta en tu vida, entonces es casi seguro que vas a tener un destino correcto. Aleluya. Es ilógico, por donde le veas, querer tener un gran futuro o un destino correcto, un futuro correcto tomando decisiones incorrectas. Los endeudados se endeudaron porque habían tomado malas. ¿De acuerdo? Habían tomado malas decisiones en su vida. Y este problema de la toma de decisiones es un asunto interesante. Elementos que empujan la toma de malas decisiones. Uno, la prisa. Diga conmigo la prisa. Lo más fuerte que pueda. La prisa hace que la gente tome malas decisiones. Lo vemos cuando Moisés sube al monte. Está 40 días. La gente dice, se está tardando Moisés en bajar. Se está tardando en bajar y entonces deciden tomar un becerro de oro, construirlo e ir detrás de un becerro de oro. ¿Por qué toman una mala decisión? Porque creen que Dios se está tardando. Diga conmigo, Dios se está tardando. Este asunto es importante. Una de las cosas que el diablo empuja más en los seres humanos para presionarte a tomar decisiones equivocadas es un sentimiento de que Dios se le está haciendo tarde. Y hasta el día de hoy, Dios jamás ha llegado tarde a ningún lugar.
Así que Dios no dijo, híjole, me cambiaron el horario de verano. Dios no llega tarde, porque Dios es mucho más grande que el tiempo. De hecho, el tiempo llegó después que Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Dios es eterno. Significa que está muy por encima del factor tiempo. Diga conmigo, tiempo. Cuando la Biblia dice que Dios ordena mis pasos, y cuando la Biblia dice en el libro estaban escritas todas las cosas que se tenían que ir cumpliendo en mi vida, significa que Dios ya le designó un tiempo a cada cosa importante tuya. Eso dice Salmo 139. Cuando eso dice la Biblia, cuando mi embrión vieron tus ojos y desde que fui concebido, todo lo que iba yo a llegar, a lograr, a alcanzar, a mi destino, todo ya estaba escrito en el libro. Dice, no faltó ninguna sola cosa. ¿Cuál es el problema? El problema no es que esté escrito, el problema es la prisa. Diga conmigo, la prisa. Así que Moisés se tarda 40 días, ellos piensan, este pensamiento es uno de los pensamientos que más daño le hace a los seres humanos, pensar que Dios está tardando. ¿Ven? Fue uno de los grandes errores de Saúl, de los grandes errores que cometió. Como vio que no llegaba el profeta, ¿recuerdan la historia? Como vio que no llegaba el profeta, se adelantó a levantar un altar que no tenía que haber levantado. Diga conmigo, la prisa. La prisa es uno de los enemigos más poderosos que los seres humanos tienen, porque empujan una toma de malas decisiones. ¿Cómo se decide correctamente? ¿Cómo se decide correctamente? Usando dos elementos que usaba Jesús para decidir. Este asunto es valioso. Jesús los utilizaba para decidir. Utilizaba el factor impacto. Diga conmigo, impacto. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Impacto. Y el otro factor era el factor visión. El factor visión. La visión era la que determinaba las decisiones a tomar, y el impacto de algo era lo que ayudaba a Jesús y usaba a Jesús para tomar decisiones correctas. Escuchen lo que voy a decirles. Jesús jamás tomó decisiones basado en necesidades. Este es el otro gran problema de los seres humanos. Muchas de las decisiones que tomamos las basamos tomados en nuestras necesidades. Y no debes decidir por necesidad, porque si el diablo se da cuenta de que decides por necesidad, lo único que va a hacer es crear más necesidades a tu alrededor para tratar de crear y fabricar un camino falso delante de tus ojos. Entonces no son necesidades. Diga conmigo, necesidades. Dos, tampoco son emergencias. El cielo no decide basado en emergencias, sino basado en visión y basado en impacto. Ahora demostrémoslo, justo con una historia que abarca ambas cosas. Jesús vino al mundo con un plan, el plan de salvarnos. Amén. Así que Él tiene una visión muy clara de ir a la cruz del Calvario, morir por los pecados, rescatar a los perdidos. Este es su plan, y empezó durante 3 años, lo estuvo haciendo en la tierra antes de ir a la cruz para completarlo para el resto de la humanidad, incluidos nosotros los que estamos en pan de vida el día de hoy, en esta mañana, en este lugar. Entonces, en un momento dado, uno de sus mejores amigos muere, Lázaro, y cuando Lázaro muere, sus hermanas, que también son muy amigas, queridas, a quien Jesús le tiene un gran cariño, vienen corriendo y le dice, Jesús, tu amigo Lázaro, y nuestro hermano Lázaro está grave, está muy enfermo, no parece que vaya a durar mucho, ven por favor pronto. Pero Jesús no decide por urgencia ni por necesidad, decide por visión y por impacto. Escucha lo que te voy a decir. Que las decisiones que tomes estén ligadas al destino que buscas, no a la necesidad que tienes. Va de nuevo. Frase para Facebook. La escriben y luego me la pasan porque esta no la tengo escrita. Que las decisiones que tomen estén basadas en el destino que buscas, no en la necesidad que tienes. Aleluya.
Ya en este momento algunos están diciendo, la regué. Dígame algo. ¿Había una necesidad en la enfermedad de Lázaro? Sí. ¿Esa necesidad estaba marcando la decisión de Jesús? No. Jesús decide tomarse 3 días más. ¿Sí o no? Se decide tomar 3 días más por causa de que no solamente proféticamente va a dar un ejemplo de la resurrección, porque Él va a resucitar 3 días después también. Y Dios escoge, recuerden, nuestras historias para contar su historia. Pero le dice a María y Dios, no se preocupen, todo va a estar bien. ¡Pum! Se muere. ¿Les ha pasado eso cuando son hijos de Dios y eres cristiano? Y oras y dices, no, Dios me habló en la escritura y Dios me dio paz y ¡pum! La cosa empeora. Levante la mano a quien le ha pasado. Si no le ha pasado, no has vivido. Tu vida ha sido muy aburrida. Pero regularmente algunas cosas se empeoran, ¿no? Moisés llega con Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. El Señor dice, deja ir a mi pueblo. Y yo sé que es Dios Todopoderoso. Yo vi la zarza ardiendo, lo conozco. Y Faraón endurece y ahora todo el pueblo dice, desde que fuiste nos va peor. Aleluya. Pero en fin, Dios tiene una forma de revertir. Diga conmigo, revertir las historias. Y entonces, Dios mío, el tiempo ya se me fue, ya casi terminó la primera parte. Y Jesús decide tomar un poco más de tiempo por esta causa básica. Dijimos que decidir por impacto es muy valioso. Es medir el impacto de tu decisión. Esta decisión que tome, ¿qué impacto va a tener? ¿De acuerdo? Entonces, si Jesús hubiera obedecido, escuchen, si Jesús hubiera seguido la necesidad, urgencia y emergencia de Marta y de María y hubiera seguida y sana a Lázaro para que Lázaro efectivamente no muriera y lo sana, ¿cuántas personas le habrían agradecido? ¿Cuántas? 3. Lázaro también, ¿no? Está enfermo, pero no es ingrato. O solo hubiera tenido la gratitud de 3, de Marta, María y de Lázaro. La gratitud, pero recuerden, el plan de Jesús no es venir a obtener gratitud, es venir a rescatar a los que se habían perdido. Y que su decisión no estaba en hacer un favor a un amigo. Suena gacho. Marta y María no comprenden que Dios actúe de una manera que ellos no lo asumen, pero Jesús está tomando una decisión en base al impacto de esa decisión. Si yo lo sano, pues voy a tener a mi amigo un poco más de tiempo conmigo y Marta y María me van a dar las gracias y van a decir que soy súper cool. Pero ahí se va a acabar la historia. Pero si Lázaro muere, a su entierro van a venir multitudes, eso dice la Biblia. Cuando lo resucite, no voy a tener la gratitud de 1, voy a tener la salvación de cientos. ¿Cuál era la decisión correcta? ¿Dejar morir a Lázaro era la decisión correcta? Por eso Dios va a dejar morir algunas cosas en tu vida. Algunas cosas que tú dices, ojalá esto no, se va a morir. Pero Jesús no significa que te abandonó, solo que el impacto va a ser más grande el día de mañana. Así que entonces, algunas de las cosas que nosotros vivimos, las decidimos de una manera equivocada. Escuchen lo que voy a decirles. El hombre balancea sus emociones con otras emociones. El hombre balancea sus emociones con otras emociones. Gran error de la naturaleza humana. No balanceamos una emoción con otra. En el cielo las emociones se balancean con principios. ¿Están aquí? Voy a explicar. Alguien te lastima. La emoción que buscas para balancear la que tienes de cómo te sientes herido, traicionado, lastimado, ofendido, es que la otra persona
reciba cierto castigo. Por eso somos muy particulares. Si alguien nos ofende, queremos justicia, pero si nosotros ofendemos, queremos misericordia. ¿Me entendieron? ¿Por qué razón? Porque el hombre busca balancear sus emociones con otras emociones. Pero en la Escritura los hombres balanceamos las emociones con principios de la palabra de Dios. ¿Están aquí? Es por eso que una persona recibe un daño como el rey David, se le muere un niño, se le muere un bebé y todos están pensando que balancee su emoción, la pérdida y el dolor, que la balancee con tristeza profunda, con un gran lamento, con irse y llorar el resto de su vida. Y le dicen, ¿por qué no te estás yendo a llorar? Cuando decide balancear sus emociones que son caóticas y dramáticas, decide balancearlas con alabanza y se va al templo a adorar. ¿Me oyeron? Esta es una de las cosas que hace que tomemos malas decisiones. Porque, es la razón por la que lo digo, porque las decisiones basadas en principios balancean a las emociones, pero las emociones no balancean a las decisiones. Entonces, cuando vivas una emoción fuerte, no trates de balancearla con otra emoción. Balanceala con un principio de la palabra de Dios y tus decisiones van a ser correctas. Es por eso que normalmente tenemos, por ejemplo, Jesús dijo, perdona 70 veces 7 y perdona rápido. Porque si te tardas en perdonar, escuchen decirles, cuando una persona se tarda en perdonar, la emoción que tiene se empieza a degradar, a causar daños cada vez más profundos, hasta que termina siendo amargura. Entonces decide por impacto. Calcula el impacto de tu decisión. 2, decide basado en el destino, no en tu necesidad. Y 3, no balancees tus emociones con otras emociones. Balanceala con principios de la palabra de Dios y eso es la mejor decisión que puede tener un ser humano en la vida. ¿Muy bien? Ok, ahora, mucha gente dice, pues hasta que me pidan perdón, pues voy a perdonar. El poder más grande, si quieren o están escribiendo, el poder más grande que un ser humano tiene no es la unción, es el poder de decidir. Es la herramienta más poderosa que tienes en la vida. Una decisión te llevó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Una decisión te sacó del infierno y te dio tu boleto para el cielo. Una decisión detuvo la obra destructiva del diablo en tu vida, el alcoholismo, las adicciones, la inmoralidad y te trajo a una vida completamente diferente. ¿Qué decisión fue esa? La decisión de entregarle tu vida a Jesucristo. Una decisión correcta te conecta con un destino correcto. Y por eso, entre todas las broncas, la primera cosa que el Espíritu Santo resaltó fue la de endeudados, gente que había tomado en su vida una mala decisión puede cambiar tu hogar en una cueva, pero una buena decisión puede convertir ese hogar que ahorita tú dices, híjole, mi casa ahorita se siente la cosa muy tensa, la puede convertir en un palacio y en un hogar, porque Dios está aquí para revertir esa historia. Luego tenemos a los afligidos. Me voy a tardar menos en las últimas dos porque ya prácticamente me quedan 10 minutos solamente. Afligidos, diga conmigo, afligidos. La expresión afligidos debemos entenderla tal y como está, porque la palabra afligidos no significa personas con una aflicción. Afligidos significa que no supieron qué hacer en el momento de la aflicción y la aflicción les dejó un daño permanente. La palabra afligido. ¿Ok? No es lo mismo decir me pegué en una pierna a decir un cojo. Porque un cojo es un daño permanente de un accidente específico. La expresión afligidos significa
que las personas no supieron qué hacer, no con la parte exterior, sino en la parte interior, cuando enfrentaron una gran aflicción. ¿Y qué es lo que sucedió? Tiene que ver con el alinear tu corazón. Diga conmigo, alinear el corazón. Lo más fuerte que pueda. Esta es la segunda causa de las broncas que tenemos los seres humanos en la tierra. Escuchen lo que voy a decir. Muchos de los problemas que tienes y que tenemos son el resultado de que decidimos alinear nuestro corazón con las malas experiencias de la vida. ¿Me oyeron? Decidimos alinear nuestros corazones con situaciones caóticas, tragedias y situaciones adversas que nos tocó vivir y que nos tocó enfrentar, que nos tocó lidiar en algún momento de nuestra existencia. Cuando vivimos eso, el resto de nuestra vida, si nosotros alineamos nuestro corazón con experiencias negativas o con experiencias dolorosas, no vamos a tener la oportunidad de disfrutar las buenas experiencias. ¿Me están oyendo? Y esa es la razón por la que Dios nos dio fe, porque la gente que tiene fe hasta en lo que sucede difícil o amargo, lo ven con buenos ojos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, esta es la segunda cosa que convierte a una persona, la lleva a una persona de vivir en un palacio, de vivir en una casa, de vivir de manera apropiada, a vivir en una cueva. Puedes estar aquí hoy, pero por dentro estar viviendo en una cueva, sin luz, con frío, en soledad, porque decidiste alinear tu corazón con las malas experiencias de tu vida o de tu pasado. Y si el diablo logra que esa mala experiencia la vivas en la iglesia con alguien, la ganancia es doble para él. Porque entonces tú tienes todos los argumentos mentales para tomar una mala decisión y decir, pues me voy de la iglesia porque en la iglesia me hicieron esto. Para empezar, ni fue el pastor. ¿Están aquí? Sí. ¿Cuántos de ustedes han visto que un hijo, si tienen varios hijos, alguno de sus hijos se llega a agarrar del chongo con otro de sus hermanos y dice, me voy de la casa porque me peleé con mi hermano? No se van. Pero en la iglesia sí. Porque no entienden que es una familia. Y la persona que está a tu lado, somos familia. No salgas corriendo cuando tengas una bronca aquí. No seas chillón. Así que el problema era que las personas no sabían, y cuando tu corazón está ligado a una mala experiencia del pasado, todas las buenas experiencias ya no saben igual. ¿Me están oyendo? Todas las buenas experiencias ya no saben igual. Y cuando Dios tiene delante de tus ojos la oportunidad, el anhelo y el deseo de hacer cosas nuevas cada día de tu vida contigo, tú ya no puedes disfrutar esa vida cristiana. Vas a una iglesia cristiana, pero sigues afligido porque tu corazón está ligado al pasado y muchas veces está ligado a personas con las que tuviste un conflicto. Esa situación es caótica. Por eso Dios vino a la cruz del Calvario para romper lo que te ligaba con las cosas de tu pasado y ligar tu corazón ya no con quien te lastimó, sino con quien te sanó, con quien te salvó, con quien te curó y con quien puede llevarte a tener experiencias maravillosas. Pero regularmente la gente, sobre todo en la consejería, nos damos cuenta que tus actitudes y tus acciones, la gente ya no confía en nadie, pues porque alguien lo traicionó. La gente ya no quiere servir porque sirviendo tuvo un guamazo con otra persona, o la gente ya no quiere, en fin, ¿por qué? Porque tuvo experiencias en el pasado y por causa de esas experiencias ha ligado su corazón con ella, por eso están afligidos. ¿Me están oyendo?
Dios te ligó a su corazón para tener el poder de arrancarte, romper ese vínculo con las cosas del pasado y ligarte con experiencias que pudieran llenar tu vida de gozo, de paz, de fe, de expectación sobre lo que Dios podía hacer. Así que abusados con esto. Satanás va a tratar de que tu corazón esté ligado con experiencias dolorosas, amargas de tu pasado, y tú vas a querer ver toda la vida a través de eso, porque esa experiencia, escuche lo que voy a decirle, esa experiencia la tuviste hace 20 años, o hace 10 años, o hace un año, o hace 10, pero sigue nutriendo y alimentando a tu corazón. Y no te deja ser feliz. Simplemente no puedes. Y por eso la última característica que descubrió David, que Dios le dijo, trabaja con estos hombres, estos 400 hombres, mujeres y niños, porque estos son los problemas de fondo, es la amargura de espíritu. Diga conmigo, la amargura de espíritu. Así que el rey David les enseñó 3 cosas. La primera, a tomar decisiones correctas. 2, alinear su corazón con las experiencias correctas y con buenas experiencias. Y número 3, les enseñó a ser felices. Y esta es la forma en la que se los enseñó. Si alguien dice que este tema de la felicidad es difícil, no para la Biblia, no para nuestro Dios. Estoy en Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir. Alguien diga conmigo, sé vivir. Sé vivir. Otra vez. Sé vivir. Hay gente que sabe respirar, sabe trabajar, pero no sabe vivir. La felicidad no consiste en que tengas todo lo que quieras, consiste en que sepas vivir la vida que vives. Y Pablo hizo lo mismo, porque el Evangelio hace esto con los hombres, pero no sabemos cómo. Y aquí voy. Sé vivir humildemente, significa esto. Sé que puedo estar en una etapa de mi vida o ser alguien que no voy a ser rico nunca, pero eso no significa que no seré feliz nunca. ¿No me entendieron? Puedo no ser rico nunca, pero ser feliz siempre. Dije, puedo no ser próspero nunca. Bueno, próspero no es la palabra correcta. Puedo no ser rico, millonario nunca, pero voy a ser feliz todos los días de mi vida. ¿Cómo lo sabemos? Dice la Escritura, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Diga conmigo, enseñado. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo está diciendo el mismísimo apóstol Pablo. Pero vean la primera expresión de este pasaje y cómo está ligada de manera muy correcta con aquella cueva de Adulam. No lo digo porque tenga escasez. Eso significa que en el momento que vivió una gran escasez, no ligó su corazón a ese momento de su vida. No permitió que su corazón estuviera ligado con un momento en el que a lo mejor no tenía nada. La palabra escasez no es una palabra sencilla. La palabra escasez significa que las cosas vitales apenas están ahí y a veces ni siquiera esas. Sé vivir así. Hoy en día una persona no es capaz o dice, pastor, perdone, no fui a la iglesia porque no había gas. Como no me pude peinar mis rizos. Bueno, ¿qué digo yo? Que no tengo pelo, ¿no? Pero como no me pude alaciar el cabello, no había agua caliente en la casa, pastor, no pudimos ir porque no había agua para bañarnos. Sé vivir. ¿Me están oyendo? Sí, escúchame, si la falta de gas y electricidad y luz en tu casa es suficiente para quitarte el gozo de alabar a Dios, tienes un problema muy grande. Ven, aunque llegues
oliendo a chivo correteado. Sé vivir. Diga conmigo, sé vivir. Así que cuando no tenga todo lo que quiero, cuando tenga escasez, pues he aprendido. Diga conmigo, he aprendido. Esta palabra se repite 2 veces. Pablo lo usó 2 veces porque es básico de la gente feliz. La gente feliz es enseñable. La gente feliz es he aprendido, y luego dice, en todo y por todo estoy enseñado. Hoy han estado enseñados. Hoy han aprendido. Y entonces él terminó diciendo, todo lo puedo, Cristo que me fortalece. ¿De dónde emana todo lo puedo? De un hombre que dijo, a veces me apedrearon, a veces no tuve, a veces no comí. Cuando dice la Biblia, observen, como para tener hambre, en algunos momentos el mismísimo apóstol Pablo experimentó en las persecuciones, en los tiempos que estuvo en la cárcel y en los momentos en los que lo persiguieron, que no le dio tiempo, no pudo comer. A veces, tú no dices tener hambre cuando se te van 2 o 3 horas de comida. Significa que hubo momentos en su vida en los que llegó la mañana, llegó la tarde, llegó la noche y no tuvo nada que llevarse a la boca. Sí, Pablo. Si me preguntas si no tenía comida, no tenía comida. Si me preguntas si era feliz, era feliz. Dije, era feliz. ¿Cómo lo logró? Porque les enseñó. La amargura de espíritu es un daño grave en los seres humanos. Y regularmente es la consecuencia de las primeras 2 cosas. Tomas malas decisiones, tus emociones viven un caos, y estas malas decisiones te empujan a más equivocadas emociones, y estas emociones equivocadas te dejan un daño que se convierte en amargura, y la persona ya no puede ser feliz. Voy a decirles esto, con esto termino. Pablo dijo, he aprendido a contentarme con esto. Pablo descubrió algo vital de la felicidad. No es responsabilidad de otro. ¿Me están oyendo? Escuchen, poner la carga de la gran responsabilidad de mi felicidad en otro ser humano es un error. ¿Me oyeron? Que la responsabilidad que yo sea feliz sea de mis papás o de mi pareja es un error. La responsabilidad de mi felicidad está basada en que yo tome las decisiones correctas en la vida y que mi corazón esté ligado correctamente en el andar. Así, bueno, y entonces mi esposa, ese es otro cantar, mijo. Y tu esposa, ese es otro cantar en esta historia. Pero si tú piensas que tu infelicidad depende de tu pareja o de tus hijos o de tus papás o de tus tíos o de tus abuelos o de la iglesia, tienes un problema. Porque tu infelicidad viene de que no tomaste la decisión correcta en el tiempo correcto. Pero ahora vemos, y termino, ¿por qué Saúl provocó un éxodo? Porque tenía este espíritu, escuchen, estos 3 espíritus endeudados, afligidos y amargados son los 3 espíritus que regularon todas las decisiones de Saúl. ¿Cuánto tiempo duró reinando? Poco. ¿Perdió la corona? Perdió la corona. Vemos a un Saúl, vean su historia, lean su biografía. Es muy cortita porque el cuate la regó. Entonces no dura mucho, lean en la Biblia, no dura tanto. Pero van a toparse con 3 cosas. Con un hombre que tiene una corona, un palacio, todas las comodidades del mundo, pero ha tomado malas decisiones toda su vida. Tú ves la historia y la biografía de Saúl, van a descubrir una mala decisión tras otra mala decisión, tras otra mala decisión. Vas a descubrir en David, en Saúl, más malas experiencias que buenas experiencias. Ves a David
y ves todas sus experiencias con Dios. Ves a Saúl y ves todas sus malas experiencias. ¿Y ahora qué hago? Llamen una bruja, vamos y se viene disfrazado a buscar a una bruja para que le ayude. Puras malas decisiones en su vida. El hombre tiene todo lo que alguien podría haber soñado. Les voy a decir algo. La cueva en verdad estaba en la casa de Saúl. David convirtió una cueva en un palacio y Saúl convirtió su palacio en una cueva. ¿Cómo termina la historia? Con un rey que lo tiene todo y sin embargo está amargado, lleno de celos. ¿O no? Celoso de David. Celoso de todo. Enojón con todos. Gritón con todos. Cualquier parecido con la realidad es a propósito. De todo se enchilan. Contra todo tienen algo. Nada les parece. Solo ven el lado malo de todas las cosas en la vida. Cuando solo estás ligado a malas experiencias, solo buscas lo malo en lo bueno. Pero cuando estás ligado con Dios, hasta en lo malo vas a encontrar algo de bendición para tu vida. Póngase de pie, vamos a orar antes de terminar y concluir. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta mañana? Aleluya. Me da gusto saber eso. Pero este es un momento importante para nosotros. Saúl es el ejemplo de un ser humano que lo tenía todo, pero vivía con malas decisiones, con aflicciones y amargado. Hermanos amados, lo tenemos. Tenemos lo más importante de nuestra vida. Tienes a Cristo en tu vida. Tú no llegaste a esta casa y Pan de Vida es siempre una cueva y un palacio. Mírenme. Pan de Vida va a ser siempre las dos cosas. Porque cada día va a llegar alguien con una vida hecha a pedazos por causa de las malas decisiones que tomó. Con un hogar lastimado por causa de las malas decisiones que tomó. Hoy entre nosotros, quizá hoy llegó alguien por primera vez. Quizá llegaste por primera vez y dijiste, bueno, parece que sacó una radiografía de mi vida. Lo que pasa es que este aparato tiene que sacar buenas radiografías. La palabra de Dios. La palabra de Dios conoce tu corazón y tu necesidad. Quiero que por un momento me vean y piensen, ¿cómo sería la vida de una persona que nunca toma malas decisiones? Que mantiene su corazón ligado a las experiencias buenas de la vida. Y que ha aprendido a ser feliz. ¿Cómo sería su vida? ¿Estoy describiendo la tuya? Y ese es el Evangelio. Que seguimos siendo de carne y hueso, que seguimos a veces padeciendo escasez. Pero lo que nos lleva a madurar, lo que lleva a esta iglesia a ser poderosa y fuerte, es que todos los días, es que cada domingo una cueva se convierte en palacio otra vez. Ahora escúcheme lo que voy a decir. Lo que hizo que la cueva de Adulam se convirtiera en el palacio no fueron los 400 hombres. Fue la presencia del rey David ahí. Lo que hizo la diferencia. Si estos 400 hombres amargados hubieran llegado y David no hubiera estado en esa cueva, ¿qué habría cambiado? Nada. Tu vida necesita de ese rey llamado Jesús en esa cueva que es donde tú te encuentras. Así que quiero hacer 2 oraciones en esta mañana. La primera de ellas.